Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hoy es un día en alguna manera especial para muchas personas que celebran el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, como suele conocerse. Y yo les voy a leer el pasaje de las Escrituras, perdón, en el Evangelio de Mateo, donde se registra la visita de los magos o sabios del Oriente al niño. Jesús nació en Belén, Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, que en el tiempo que Herodes era rey, era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y le informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje, abriendo sus cofres, y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertido por sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, este es el pasaje en las Escrituras donde se hace referencia a la visita de estos hombres llamados magos, en la versión del 60, sabios, la versión inglesa del Rey Santiago. Y bueno, pues son los dos términos con los cuales se mencionan a estos individuos que fueron a visitar al niño Jesús para rendirle homenaje. Pues la identidad de estas personas no es nuestro tema. En esta tarde pudiéramos, pues, por lo menos decir que la opinión más generalizada es que eran estos hombres que venían del oriente, de países orientales, y que se dedicaban al estudio de las estrellas y de alguna manera tenían conocimiento bíblico de que el Mesías nacería en Belén de Judea. Por otra parte, otros exégetas apuntan de que eran hombres sabios, pero sabios de la Torá, estudiosos de la ley del Señor, y que fueron los que visitaron al niño. Bueno, decía, ese no es el tema en esta tarde, sino lo que ellos ofrecieron al niño. El 6 de enero, que es hoy, se conmemora esta celebración, es el día donde tradicionalmente millones de niños esperan que se les traiga regalos. De hecho, ellos ponen sus zapatos junto al pesebre, dejan agua y alimento para los reyes y sus camellos. Bueno, es una tradición
católica, por supuesto, y nos llega desde San Francisco de Asís, que fue el primero que ideó un pesebre y puso allí a los magos, porque sabemos que los magos no fueron al pesebre, como acabamos de leer, los magos llegaron a la casa del niño, cuando estaba por los 2 años precisamente, porque eran los niños que estaba buscando Herodes para matar. Sin embargo, pues Dios preservó la vida de Jesús para que se cumpliera el plan redentor. Pero tendría aproximadamente 2 años Jesús y no estaban los magos en el pesebre. Bueno, la conmemoración de este día de los Reyes Magos tiene que ver también con el día de la Epifanía. O sea, coincide con el día de la Epifanía, que es una de las celebraciones litúrgicas más antiguas, que significa la revelación o la aparición. Eso significa Epifanía, en referencia al niño Jesús que se muestra al mundo pagano, siendo el enviado de Dios para obrar la redención de la humanidad. Si tuviéramos que pensar en un origen desde que esto se comenzó a celebrar, diríamos que en el siglo XIX inició en España la tradición de dar regalos a los niños en la Noche de Reyes, la víspera de la Epifanía. Y se continuó la tradición. Dice que en 1866 se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en la ciudad de Alcoy, cuya tradición se extendió al resto del país, siendo también adoptada por otros países de cultura hispana. Ahora, ¿qué significado tienen estos regalos que los magos ofrecieron al niño Jesús? Porque normalmente a un niño, tenga la edad que tenga, se le regalan juguetes. Probablemente en ese momento Jesús no pudiera jugar con ningún juguete. Bueno, sí, tenía dos años, decía. Hubiera sido apropiado algún tipo de juguetes para niños de 2 años. Pero los magos o los sabios no trajeron juguetes. Los regalos que les ofrecieron al niño suenan un poco extraños. Si pensamos en que era una criatura la que estaba recibiendo estos regalos. Sin embargo, estos regalos tienen un significado muy interesante, porque según los estudiosos apuntan a la vida misma del Señor Jesucristo. Cuando le ofrecen oro, por ejemplo, se está indicando pues la realeza del niño. El niño sería el rey de Israel, el rey de los judíos, y por eso se le ofrece oro. El incienso pues lo conecta con el sacrificio, con el olor fragante que subiría de la ofrenda, el sacrificio de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de alguna manera conectado con el incienso que se ofrecía en muchos de los templos de la época. Pero Jesús sería olor grato al Señor Dios Todopoderoso en su sacrificio en la cruz. Y la mirra específicamente atendía o apuntaba precisamente al sufrimiento a que sería sometido el Señor, que sería todo lo que Él padeció en el camino al Calvario y el mismo sacrificio. Y eso es algo conmovedor, porque de una manera el Señor está confirmando una vez más que ese ser que estaba naciendo en Belén ese día era el Hijo de Dios. Era el Cordero destinado al sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Y mirando desde un punto de vista humano, quizás estos reyes, que no fueron 3, la tradición católica dice que fueron 3 y que tenían un nombre, que tenían nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero eso no lo dice la Escritura ni siquiera dice que fueran 3.
Lo más probable es que haya sido una caravana de estos hombres, al menos un grupo mayor, pero no tres, que trajeron estos regalos. Pero hay un móvil allí en ellos. Si eran magos del Oriente y eran estudiosos de las Escrituras o de las estrellas, pues de alguna manera había curiosidad, pero también había el deseo de honrar a ese niño que estaba naciendo en Belén de Judea y que había nacido. Y el deseo de dar algo a Jesús, yo creo que debe todavía latir en nuestros corazones. Ellos ofrecieron estos regalos que tenían un significado, sin duda, como ya explicamos, y que probablemente sirvieron a José y a María en el contexto en que ellos se encontraban. Quizás cuando tuvieron que huir a Egipto, el oro que le dieron, pues les ayudó. No sabemos, pero eran cosas que tenían valor práctico, valor en el contexto en que fueron ofrecidos. Si nosotros nos hiciéramos la pregunta hoy, ¿qué podremos ofrecer a Jesús? Existe primeramente en nuestros corazones el deseo de ofrecer algo a Jesús. Hay en nuestro corazón un deseo de poder honrar, de traer gozo y alegría al Señor. Si es así, entonces, ¿qué podemos ofrecer? Deberíamos preguntarnos, cada uno de nosotros, sobre todo ahora que comienza un año, ¿qué puedo ofrecer al Señor? Quizás usted sea como yo, no tengo ni oro, ni incienso, ni mirra. Probablemente si me propongo encontrar el incienso y la mirra, lo encuentre, pero el oro es imposible. Entonces estaríamos la mayoría de nosotros fuera de la lista de los que deseamos ofrecer algo al Señor, o quedamos descalificados porque no tenemos oro, incienso y mirra, que pudiéramos hoy pensar que sería comparable a riquezas, a cosas de valor que pudiéramos ofrecer al Señor. Es muy probable que haya gente con un poder adquisitivo grande que puedan ofrecer al Señor grandes regalos. Pero honestamente eso no estaría al alcance de la inmensa mayoría de creyentes, de adoradores que desean honrar al Señor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos si no tenemos riquezas que ofrecer? Bueno, es muy sencillo, amados hermanos. Lo que Dios pide de sus adoradores, de sus hijos, es muy fácil de entender si nosotros vamos a las Escrituras. Porque en las Escrituras es donde vamos a encontrar respuesta adecuada a estos asuntos. No en otro lugar, no en la tradición, no en lo que nos cuenten los hombres, no en lo que nos diga nuestro corazón, sino en las Escrituras. En el libro de Miqueas dice, en la versión popular, ¿con qué me presentaré a adorar al Señor Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto o ofrenda quemada? ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? Son preguntas de retórica que hace el profeta y que van en aumento, ¿no? Desde ofrecer al Señor los becerros, los carneros, el aceite, hasta el propio hijo. Ofrecerle a su hijo mayor, al primogénito. Bueno, definitivamente todo esto estaba en su contexto
correcto y era aceptable para el Señor. Porque no estamos interpretando estas palabras diciendo de que estas cosas alusivas al sacrificio, a la adoración a Dios, sean desechadas, no tengan valor. Dios no las reciba. No, sí las recibe y sí son importantes. Y si se presentaban ante el Señor en adoración, debían cumplir con las estipulaciones de la ley. No iban allí a adorar como ellos entendían que debía adorarse, sino bajo las direcciones de Dios. Esa es una de las cosas en las cuales fallamos hoy. Adoramos a Dios y nos inventamos un montón de ceremonias y cosas, o las trasladamos de otros cultos al culto al Señor y pensamos que están bien y que estamos adorando bien, pero no, la adoración es en términos de que la Biblia nos enseña, nos dirige. Por lo que esa parte está clara. Sin embargo, el profeta lo que está es contrastando que si él se presenta ante Dios, o el pueblo se presenta ante Dios, ofreciendo todas estas cosas de la manera correcta y adecuada, pero no están viviendo la vida que glorifica a Dios, entonces todas esas ofrendas, todos esos ritos, todas esas ceremonias no sirven para nada. Son un ruido en los oídos del Señor. Es algo que le molesta, es algo que provoca la ira de Dios. Por eso dice, el Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Y ahora menciona las 3 virtudes cardinales de la verdadera religión, de la verdadera adoración a Dios. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Eso es lo que pide el Señor de sus adoradores. No es que vengan con la apariencia externa perfecta, el ritual perfecto, si eso no va acompañado de la justicia, la fidelidad y la humildad. No cuenta para nada lo que hacemos si hay una vida que no está honrando y glorificando el nombre de Dios. Por eso el Señor nos pide nuestro corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, como ya hemos puntualizado en devocionales anteriores. El Señor no pide que le ofrezcamos riquezas, ni que le ofrezcamos todo nuestro tesoro que podamos tener, el tiempo, todo eso estaría bien si estamos en la justicia de Dios, si estamos amando misericordia, si estamos siendo humildes delante del Señor. Esa es la base, ese es el fundamento para todo, hermanos. Y en este nuevo año, Dios nos pide una vez más, dame, hijo mío, tu corazón. Y a veces pensamos que esto es algo muy engorroso, es muy difícil de cumplir. Algunos dicen, quizás ni lo entiendo completamente. ¿Qué quiere decir el Señor cuando me pide mi corazón? Pues ya lo explicamos. Dios pide que toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra vida esté llena de Él. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de su nombre, conocedores de lo que las Escrituras nos dicen, para no pecar contra Él. En mi corazón, dice el salmista, he guardado mis dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa la entrega del corazón en términos prácticos? Vamos a decir, sí, yo le di a Dios tal día todo mi corazón, yo le di mi vida entera. Y es más, lo he ratificado una y otra vez cuando he renovado mis votos. Y sí, el acto puede ser sincero y honesto, pero ¿cómo demostramos en la vida práctica, en el día a día, que yo he entregado mi corazón al Señor? Y sigo entregando. Porque es que vamos a seguir creciendo
en santidad. Vamos a seguir creciendo en consagración. Sí, son actos que ocurren en un momento, pero de ahí para allá tiene que seguir edificándose. Entonces, dar el corazón a Dios implica, por ejemplo, que Él sea el primer lugar en nuestra vida, que contemos con Él para todas las cosas, que dediquemos un tiempo a la oración, al estudio de su palabra, a reunirnos con la familia, compartir la palabra, pedir que se expresen, que abran sus corazones. Hay muchísimas cosas que pudiéramos decir, pero esa entrega se va a ir viendo paulatinamente en la vida nuestra, en la medida que obedecemos sus mandamientos. Y eso no es difícil de entender. Y Jesús habló claramente cuando dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y todavía dice: mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles de guardar. ¿Y cuál es el fundamento de esto? El amor. Por eso el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque ese es el primer y más grande mandamiento. Si después de todo lo que hacemos, aunque sean grandes obras, no son motivadas por el amor a Dios y el amor al prójimo, entonces, hermanos, delante de los ojos de Dios no cuenta. Él no recibirá nuestro trabajo, nuestro ministerio, si no lo hacemos solamente, y de eso debemos asegurarnos, solamente para la gloria de Dios. A veces vemos que muchos líderes se enfrascan en cumplir, y para cumplir y quedar bien delante de los hombres hacen cosas indebidas, como decimos en Cuba, inflan globos, o en alguna manera hay corrupción en sus actos. Hay maquinaciones carnales para que las cosas queden como ellos quieren y no como Dios quiera. Y eso es resultado de no hacer las cosas para Dios, para su gloria y honra, sin buscar ningún tipo de beneficio, porque sería carnal, ofensivo a Dios. Hay algunos líderes que manejan tanto estos asuntos que se aseguran de que en sus juntas estén la gente que lo apoya. Y las que no lo apoyan no lo consideran para nada. Entonces, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está el corazón que ha sido rendido al Señor? Seamos en este nuevo año verdaderos adoradores que buscan al Padre en espíritu y en verdad, y que lo único que les interesa es la gloria de Dios, incluso a expensas de nuestro sacrificio personal en todos los sentidos. Sacrificio de tiempo, sacrificio de medios o posesiones, sacrificio de personas, sacrificio de la vida misma de nosotros. Pero que el Señor pueda contentarse con nuestro ministerio que le ofrecemos sin contiendas, sin vanagloria, sino para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué ofrecemos al Señor en este nuevo año? Dame, hijo mío, tu corazón y mire mis ojos por tus caminos. Recordemos el himno navideño que cantamos. Venid, pastorcillos, venid a adorar. Venid sin ricas ofrendas, dice. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Que esa sea nuestra ofrenda, nuestra fe, nuestra confianza en sus palabras,
y la bondad de nuestro corazón para hacer el bien a quien es debido cuando tuviéramos el poder para hacerlo. Que el Señor me los bendiga. Sigamos orando los unos por los otros. Recuerden a la familia de nuestra hermana Carmen Barrera, que una hermana de ella ha perdido un hijo y su familia necesita que Dios siga consolando y fortaleciendo sus corazones. Oremos por las actividades que tenemos pendientes. Que el Señor nos dirija en la elección del nuevo grupo de personas que van a estar trabajando en nuestra iglesia local y en las demás iglesias. Y en este año también toca la elección de un nuevo superintendente de distrito. Que el Señor sea quien dirija estas juntas y ponga Él a la persona que Él quiere, no a la que el hombre quiere, porque entonces estaríamos fracasando, errando al blanco, pecando contra Dios. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día y les invito a que hagamos una oración. Le damos gracias, Señor, porque en este día celebramos o recordamos la llegada de los reyes, Señor, del oriente, a donde estaba el niño Jesús, para manifestarle, Señor, su deseo de adorarle, y ofrecieron estos regalos de oro, incienso y mirra. Señor, gracias por este ejemplo de estos hombres que emplearon tiempo, emplearon esfuerzo, Señor, para llegar hasta Belén y ofrecer allí el tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque nos enseñas hoy, Señor, que debemos honrarte entregando nuestras vidas completas a ti para servirte y obedecerte en todo. Te ruego que seas con las peticiones de cada quien. Oramos por la hermana de nuestra hermana Carmen Barrera, Señor, que ha perdido a su hijo. Pedimos por ella, por la esposa del fallecido, por sus hijas, Señor, que tú fortalezcas y consueles sus corazones. Que esta familia, Señor Sauceda Aguirre, pueda encontrar en ti el reposo que necesitan, el descanso que necesitan en momentos tan difíciles como este, Señor. Bendice a nuestra hermana Carmen, que quisiera estar allá y no puede, Señor, pero que aquí ella también reciba fortaleza. Ponemos en tus manos también, Padre Santo, todas las actividades pendientes, que tú nos des dirección y gracia y sabiduría para que no nos salgamos de tu voluntad, Señor. Sé con las peticiones de cada familia de la iglesia. Tú sabes que hay jóvenes como Pablito que necesitan, Señor, dirección en cuanto a los estudios que han de comenzar y el lugar donde deben hacerlo. Que haya claridad en sus mentes y corazones, Señor, en cuanto a esta situación. Y rogamos, Padre, por los casos de migración, de los casos que nuestros hermanos tienen, Señor, en el gobierno para gestionar su residencia. Tú conoces que es a veces complicado, Padre, y que según las leyes no se puede. Pero, Padre, tú eres un Dios, el único Dios, todopoderoso, que puedes hacer posible lo imposible. Y tú sabes, Señor, que muchos de estos hermanos han pedido perdón, Señor, y sería, Señor, una gran sorpresa para nosotros de que puedan recibir sus documentos. Te pedimos por este caso especial de un hermano nuestro, Señor, que necesita de que tú hagas un milagro para que él pueda permanecer en nuestro país, aquí, junto a su familia. Pronto se va a celebrar, Señor, un juicio y ponemos en tus manos a estas autoridades que han de analizar el caso de nuestro hermano y te pedimos, por favor, que te glorifiques, Señor. Tú conoces el corazón de este joven y tú sabes que él, Señor, te ama y te sirve. Y quisiéramos, Señor, pedirte que si es posible,
tú hicieras este milagro y permitieras que Él se quedara acá, Señor, con nosotros. Lo ponemos en tus manos, tú conoces la persona de la cual estamos hablando. Y así, Señor, bendice nuestra iglesia y el ministerio de cada uno de nuestros hermanos. Te lo suplicamos todo humildemente en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, muchas gracias por escuchar y la paz de Cristo sea con todos. Amén.